Hoy en A Fondo. El miércoles 22 de abril, los educadores del Magisterio colombiano entraron a paro indefinido, decretado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Todas las instituciones educativas del país cesaron actividades académicas y cerca de 9 millones de estudiantes quedaron sin clases. Las peticiones de los maestros fueron varias, pero las más puntuales eran la nivelación salarial y mejorar la salud y el bienestar. FECODE pedía el 28% de aumento del salario, mientras que el Ministerio de Educación ofrecía el 10%. Este tema dividió las posiciones a tal punto que la negociación resultaría compleja. Las propuestas en torno al sistema de evaluación de competencias para el escalafón fue otro detonante, pues mientras los profesores argumentaban las razones por las que solo el 20% las habían aprobado, el gobierno insistía que este método es necesario para garantizar la calidad de la educación. Se mantiene la evaluación y se mantiene la evaluación como criterio de ascenso. La vamos a revisar porque sabemos que podemos mejorarla, que podemos transformarla de tal manera que se convierta en una evaluación diagnóstico formativa. Desde entonces fueron varios días de protestas y acercamientos fallidos entre el gobierno y FECODE. Las partes no lograban concertar y mientras tanto los estudiantes eran los más afectados en sus casas, incluso también los padres de familia. Luego de 15 días, en la madrugada del jueves 6 de mayo se logró el acuerdo que finalizó el paro del magisterio. Entre los puntos más destacados de este acuerdo entre el gobierno y FECODE está el aumento salarial del 12%, que sería gradual durante 4 años, y la bonificación adicional anual del 10% para cerca de 120.000 educadores que están en el escalafón 14, el máximo del magisterio. Lo más importante es que el acuerdo al que llegamos hace parte fundamental de uno de los pilares del presidente Santos, que es la educación. Esto nos va a permitir a nosotros avanzar en educación, en que Colombia pueda ser el país más educado de América Latina en el 2025. Y en el tema de salud, el Ministerio acompañará, estará pendiente para que las licitaciones que se hagan sean lo más transparente posible y acabe con esa mafia de la salud que está haciendo que no se preste un buen servicio a los maestros. FECODE, luego de estudiarlo, han tomado la decisión de convalidarlo y llegó el momento de firmar las actas compromisorias. Esperamos que este acuerdo, que va en beneficio de la educación y los educadores, permita avanzar en buscar el éxito escolar que nuestros niños y niñas necesitan. Luego de este acuerdo, ¿qué sigue ahora para los maestros? ¿Cuáles son los retos de la educación en Colombia y en Antioquia? El análisis esta noche en A Fondo. Así es, muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. La educación en el país es una de las palabras más mencionadas por estos días debido especialmente al reciente paro de maestros que, como ustedes los veían, dejó durante unas 3 semanas a cerca de 9 millones de estudiantes sin clase. ¿Qué piensan ustedes de las lecciones que deja este paro del magisterio? ¿Qué opinan de la educación en Colombia? Opine en nuestras redes sociales @Teleantioquia / A Fondo y también a través de la línea telefónica 232-5167 o 018-051-5015. Y para hablar de este tema de la educación, sin lugar a dudas, tenemos uno de los mayores expertos en el país. Se trata del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Gobernador, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en A Fondo. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Con gusto para hablar de un tema que me gusta. Claro que sí, así es, y por eso creo que está hoy en el set de A Fondo. Gobernador, las lecciones que deja este paro, es decir, fueron casi 3 semanas de ardua negociación, había unas posiciones muy encontradas, digamos, una posición de una nivelación del 28% y luego llegan y se encuentran en un 12%, el tema de la evaluación docente. ¿Qué lecciones deja este paro para el país? Bueno, grosso modo. Vamos a tratar de mirarlo desde una perspectiva positiva y basados en los 3 puntos fundamentales del acuerdo. Uno, que es fácil de comentar, que tiene sus intríngulis para aplicar y tiene que ver con el sistema de salud. El mundo de la educación, educadores, educadoras, tienen un régimen especial de salud que se contrata de manera especial y que funciona muy mal. Así de sencillo. Claro. Habrá alguna excepción, pero fundamentalmente es un mal servicio de salud para docentes en Colombia. Entonces es una justa reclamación
y hay que buscarle un camino para que ese grupo sea atendido de acuerdo a sus condiciones. Y eso hace parte de las conquistas desde el punto de vista de lo que ha sido la agremiación sindical de maestros en Colombia. Sí. La ministra decía, yo estaba poniendo atención al video que introdujo el tema, y decía pues que se iba a poner mucha atención para que las licitaciones, porque ese proceso se hace por licitaciones, sea hecho con la mayor transparencia posible. Bueno, pues esperemos que sí, y si se hace con transparencia posible, porque se puede hacer con transparencia posible, pero quien ofrece el servicio después sale tan malo como puede ser. Entonces, Claro. tendríamos un problema. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, y lo he dicho yo en más de una oportunidad, pero eso es para discutirse, que nosotros en Antioquia, por ejemplo, con Sabia Salud podríamos prestar el servicio para maestros y ser la EPS que presta ese servicio. ¿Se lo han propuesto al gobierno? Yo lo he gobernador? dicho desde hace varios años, de hecho con la anterior ministra lo mencionamos, pero eso queda en discusión diciendo que tiene que ser por una licitación, pero yo creo que se podrían, por ejemplo, hacer convenios Claro. y lograr un mejor servicio. Pero ese es un punto. Relativamente, repito, sencillo para explicar y decir, pero pues la implementación, estamos al albur de una licitación y que sea un buen prestador de servicio. En segundo lugar, y yo creo que esto es importante, el tema de la nivelación salarial. El punto importante tiene que ver con el reconocimiento en nuestra sociedad de que la profesión de maestros, maestras, no se paga de acuerdo a la responsabilidad que tienen como parte de nuestra sociedad. Y eso, pues también parece sencillo decir, pero es maestras y maestros no reciben un sueldo comparable con otras profesiones, y la responsabilidad que tienen formar niños y niñas jóvenes en Colombia, pues es una responsabilidad de la mayor importancia. Claro. Pues yo creo que eso no hay necesidad de discutirlo y no se corresponde con lo que reciben. Entonces, ese proceso de un incremento salarial superior al incremento de los servidores públicos. Pero se quedó corto lo negociado, digamos, en este acuerdo, es decir... Pero yo creo, y esto es entendible, pues se arrancan con unas discusiones, del 28%. unas negociaciones pues que parecen imposibles de concertar, pero lo que se va logrando es pues una ruta, y este año se aumentó por encima de lo que se le aumentó a los empleados públicos, y el año entrante se aumentará por encima, y así después de 4 o 5 años, de acuerdo a los que escuché, vamos a llegar a un nivel que a punta de aumentos superiores al promedio de los servidores públicos se va a llegar a un nivel más alto. Entonces, eventualmente, yo no tengo las cifras, eso pues no me corresponde a mí como gobernador, nosotros no fijamos salarios, es una política nacional, por eso nosotros no hacemos parte de una negociación. Está bien. Y hay un mensaje importante acá, y es que la sociedad empieza a reconocer de manera positiva a maestras y maestros. Parece también una trivialidad, porque uno dice, pues las sociedades reconocen a maestras y maestros, pero en Colombia no, porque nosotros somos un país que durante décadas ha estado agobiado por el tema de la violencia, la ilegalidad y la corrupción. Y en una sociedad donde permanentemente, usted revise todos los noticieros, usted que es director sabe exactamente cuáles son las noticias con las que encabezamos, y cualquier estudio de Colombia va a mostrar que por décadas estamos asociados o estamos girando alrededor de la destrucción. Y eso ha tenido un costo alto para la educación pública en particular. La educación privada le ha dado respuesta a sectores privilegiados con mayores condiciones económicas en nuestro país, que han tenido acceso a una educación de calidad por el mundo privado, pero la educación pública ha pagado un costo alto. Y no solamente es un costo alto, sino que la actividad nuestra, maestras y maestros, cuando yo digo nuestra porque yo soy profesor, es una actividad que ha sido subvalorada en una sociedad, y eso es muy costoso. Todo el esfuerzo asociado con valores negativos de destrucción, entonces ya ese reconocimiento empieza a ser un paso importante. Gobernador, ¿cuál debería ser el nivel de escala salarial de un maestro en Colombia? Es decir, no sé, no soy capaz de decirlo porque yo no tengo, hay el grado máximo es 14, entonces, repito, y no sé, es porque ese es un tema que no me corresponde a mí en este momento, y yo no me he puesto a hacer pues el estudio cuidadoso de eso, y cualquier cosa que diga sería pues imprudente. Entonces, no sé, pero a mí no me da pena decir no sé, en el sentido de que no me corresponde y eso no es lo que yo manejo, pero sí sé que no es el adecuado y que se puede avanzar y se puede mejorar. El tercer punto es un punto de una discusión que es difícil muchas veces. La evaluación y cómo la evaluación está asociada con ese salario. Sí. Para movilizarse dentro del escalafón
de acuerdo al escalafón en que está una maestra o un maestro, recibe un sueldo. Y entonces ahí hay una discusión porque dice, bueno, ¿y a mí cómo me van a evaluar para poder escalar? Entonces se dan todo tipo de discusiones. Yo creo que tiene que haber evaluación. Ahora, hay discusiones acerca de qué tipo de evaluaciones. Es una evaluación en matemáticas, es una evaluación en lenguaje, ciertos conocimientos, ciertas competencias, qué es lo que se hace. Yo creo que lo que nosotros podemos avanzar, y esta es mi visión de todo esto, es una oportunidad para empezar a decir, bueno, mire, aquí ya hemos hecho mucho, pero pues estamos en unas circunstancias diferentes. Empecemos en un proceso de decir, esta primera evaluación, o la evaluación durante cierto tiempo, va a mirar estas componentes. Una parte de trabajo, por ejemplo, se ha discutido de evaluación por pares dentro del salón de clase. Mirar cómo dicta en la clase un maestro o una maestra. Ese es un método de evaluación que es importante. En el tablero, revisando todas estas condiciones. La evaluación también puede incorporar, no me corresponde a mí definirlo, pero estoy especulando en el sentido de ilustrar alternativas, procesos de formación, cursos que se toman para llegar a esto. Puede haber, por ejemplo, una evaluación escrita acerca de algunos temas, pero no asociada con el nombre de un maestro o una maestra, sino para identificar el nivel, para identificar qué circunstancias se tienen que mejorar para ir avanzando. Claro. Y se pueden ir haciendo evaluaciones que también tengan en cuenta el contexto donde viven las maestras, los maestros, cuál es el municipio. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos municipios donde hemos tenido una violencia extraordinaria. Por supuesto. La labor de un docente en ese espacio, con el dolor que me puede dar a mí, no se puede comparar con la de docentes en otros espacios. Entonces se puede organizar una evaluación que pueda ir transformándose con el tiempo, así como se va a hacer un aumento salarial. Exacto, pero ¿por qué llegamos al punto de esa necesidad de la evaluación? Es muy regular la calidad docente en el país, tenemos que avanzar aún más. La evaluación no quiere decir que sea malo o muy malo, sino que es un mecanismo de estar verificando, porque el proceso de educación es un proceso de actualización permanente. Por ejemplo, una de las cosas que se dice con respecto al mundo de la educación es aprender a aprender. Claro. Y nosotros ya no tenemos un conocimiento que se nos entrega, que está en un libro, y ahí se termina el mundo. Ya eso cambió. Hace unos años era así. El libro tenía todo. Y la gente, por ejemplo, estudiaba la carrera y después no seguía estudiando otras especializándose. Especializaciones, maestrías, doctorados, todo ese tipo de cosas. El mundo cambió y hay que aprender a aprender. Y es una forma permanente de estarnos actualizando y al mismo tiempo pues ir buscando pues el esfuerzo de las personas que trabajan para ir mejorando sus condiciones. En todos los sectores del mundo público hay evaluaciones, en todos. Estoy seguro que acá en Teleantioquia tiene que haber una evaluación anual donde, por ejemplo, usted como director de noticias tiene que evaluar a las personas que están con usted, habrá otros criterios. Entonces eso no es malo por naturaleza, sino se puede hacer como una herramienta para ir avanzando en la transformación e ir mejorando ciertos factores. Entonces, por ejemplo, el punto de las evaluaciones, creo yo, tiene que ver con que las evaluaciones nos den una información que nos permitan ir avanzando. Me explico con un ejemplo de la evaluación que todos sabemos y que nadie discute que se haga, las pruebas saber, las pruebas del ICFES. Y todos los años se hacen, y se hacen en quinto, en noveno, en 11, y van a ser quinto, séptimo, noveno y 11. Una forma de ir evaluando lo que los niños y las niñas saben. Entonces uno hace esas evaluaciones y lo que quisiera saber, por ejemplo, y no se hace en Colombia es, bueno, ¿cómo estamos en matemáticas? Puede que nos digan, la nota es esta, mal, listo. ¿Y dónde están los errores? ¿Cuáles son los conceptos de matemáticas que nosotros conocemos o desconocemos? ¿Dónde están las debilidades? Que no están siendo incorporados en esas evaluaciones. Pero eso no aparece por ningún lado. Entonces hacemos una evaluación, decimos que estamos mal, pero no sabemos en dónde estamos mal y cómo vamos a reaccionar. Y eso, por ejemplo, nosotros en Antioquia sí lo hacemos con las Olimpiadas del Conocimiento. En un rato vamos a hablar de ese trabajo en Antioquia porque tenemos ya una llamada de Felipe Cadavid que nos llama desde el barrio Florencia. Felipe, buenas noches y adelante. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Adelante, Felipe, con su opinión. Le tengo dos preguntitas y creo que sí, serían muy buenas porque usted es muy inteligente en esto. Se ha hecho una encuesta cuántos del estrato 5 y 6 estudian con el presupuesto participativo porque están inundadas las instituciones del Estado con estos estados. Entonces, por eso que los barrios es poco lo que tienen acceso los niños más pobres. Y la otra, un magistrado y un juez les aumentan ahí mismo, señor gobernador, ahí mismo, y ellos se ponen el aumento. ¿Qué se le puede hacer ahí para que los profesores también tengan un aumento bueno? ¿Qué problema aquí, señor gobernador, para que le puedan servir al pobre? Es que hay profesores, gobernador, muy pobres, hay profesores que no tienen dónde vivir. Se puede llamar eso calidad, porque
porque usted es muy inteligente para la educación. ¿Qué se puede hacer ahí en las 2 preguntitas? Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, don Gracias, Felipe. Felipe. Gracias por llamarnos. Bueno, 2 preguntas muy distintas. Una tiene que ver con el presupuesto participativo, que a mí me da el orgullo de decir que nosotros trajimos el presupuesto participativo a Medellín y la experiencia. Yo lo recuerdo con mucha emoción en el 2004 cuando hacemos el primer presupuesto participativo y no se me olvidará jamás. Las comunas 1 y 2, Popular, la comunidad decide separar 700 millones, estoy hablando de esa época, para educación superior, para becas. Eso nos creó un problema, un buen problema, en el sentido que no estábamos preparados, nunca pensamos que eso fuera a ocurrir, pero de todo lo que nosotros estábamos viendo de educación, evidentemente la gente estaba reaccionando de manera ¿Y positiva. querían que lo invirtieran en qué? ¿En colegios, en las escuelas? Nosotros pensábamos que iban a decir otras cosas, pero dijeron, no, es que es para becas. Entonces nos tocó trabajar con la comunidad, explicar cómo son las becas. No es una beca para un semestre, sino para toda una carrera, pero fue muy maravillosa esa experiencia y a mí me da mucho gusto rescatarla y reconocerla. Y le voy a decir, déjeme, yo hago un paréntesis acá. Hoy se están estamos recordando a Jairo Foronda, un compañero nuestro que trabajaba en la gobernación, que se murió hace 2 años. ¿Y por qué traigo a colación a Jairo Foronda? Porque él trabajó en el presupuesto participativo de Medellín. Así es la vida. Yo no me iba a imaginar que me iban a preguntar esto, pero me recuerdo a un amigo y pues aprovecho para recordarle al amigo en público. Claro. Ahora, en el presupuesto participativo, pues yo no sé cómo se está haciendo ahora. Ya no me corresponde a mí como gobernador y no tengo seguimiento pues a cómo se está haciendo, pero pues en la época en que yo estaba, nadie de estratos 5 o 6 a través del presupuesto participativo aspiraba a becas de la educación superior. Entonces no sé, Felipe, a qué se refiere, si él ha visto algo de esa naturaleza, me parece extraña. Claro. En segundo lugar, él habla ya de otras cosas y habla de la calidad de vida y a mí me parece importante lo que él señala, porque de hecho esta noche estaba escribiendo y tengo que terminar de escribir mañana un mensaje, una carta que le escribo yo a maestras y maestros en ocasión del Día del Maestro. El viernes. De la maestra, porque nosotros añadimos maestro y maestra el próximo viernes y la expresión nuestra siempre ha sido sin dignidad no hay calidad. Nuestra sociedad, decíamos al comienzo, que ha relegado el mundo de la educación y se perdió el valor social de maestras y maestros, que era un valor importante. Como sociedad, reconocerles el sentido. Y eso es parte de lo que nosotros hemos venido trabajando en Antioquia, la más educada. Todo lo que ustedes han visto permanentemente rescatando el valor. No hay uno malo en Antioquia, no hay una mala, todos son buenos, pero todos podemos mejorar. Claro. Y nos acercamos de una manera distinta y yo doy fe de que la inmensa mayoría de maestras y maestros está trabajando para mejorar. Y tenemos todo tipo de programas. Dentro de esa dignidad hay un hecho que es para mí bien importante y lo señaló Felipe y yo creo que es, y lo he dicho, nosotros deberíamos tener un programa de vivienda para que todo maestro y toda maestra sea dueño o dueña de la vivienda en el lugar donde vive. Porque se nos presenta una condición, que hay maestros, maestras que viven en lugares que no es su lugar de familia, que están en otros lados. Bueno, eso puede pasar en la vida, uno puede cambiar de lugar donde trabaja, pero necesitamos un sentido del arraigo y un reconocimiento mínimo de la calidad de vida para una maestra o un maestro, debe ser tener una vivienda digna. Y todo ese tipo de cosas lo podemos hacer. Él señalaba, comparando con jueces, los salarios en el Claro, en el porque mundo es de la tan justicia. difícil, porque en el mundo de los magistrados, de las altas cortes, tal vez se dan estos aumentos tan rápidos y Es esto un no nivel, sucede. pero la justicia en Colombia tuvo un incremento alto en todos los niveles, no solamente acá en las partes altas. En este momento hay un desprestigio grande asociado con el mundo de las cortes y todo esto, pues en las encuestas, con todo lo que ha pasado, la ciudadanía ha perdido confianza, que es muy doloroso, y entonces se empieza a mirar los sueldos y se empiezan a tratar otras discusiones. La justicia tuvo un ajuste grande y pues lo que yo creo es que yo no tengo ninguna discusión con Felipe, maestras y maestros deben ganar más. Ahora, el procedimiento es hacerlo de manera escalonada y yo creo que muy pronto, pues repito, yo no revisé los detalles porque no me corresponde a mí en eso, ni nadie me invitó a revisarlos, pero yo creo que vamos a llegar a un ¿Usted quisiera nivel haber participado un poco más de esa discusión, que alguna vez lo invitaran a hablar de estos temas de educación como experto en la materia en el país? ¿A usted nunca lo han llamado de alguna parte a hablar de educación en el país, gobernador? No yo he hablado bastante con la ministra, yo soy un buen amigo de la ministra Gina Parodi, yo creo que es una mujer que tiene una buena intención y que está preparada y que está armando Pero un buen hoy se equipo. habla de Colombia la más educada, digamos. Sí. En esa definición de políticas, usted como gobernador, ¿en algún momento lo han llamado
venga, ayúdenos. No, no formalmente. Porque el nombre pues sí lo copiaron. Sí, yo estaba el día que estaba en Bogotá precisamente y yo hice una presentación que tenía como título De Peque a Bogotá. ¿Y por qué puse el nombre de Peque a Bogotá? Para explicarle en Bogotá, porque muchas veces el mundo no se entiende desde ese mundo central. Claro. Y entonces les decía yo, vámonos para un municipio de Antioquia que se llama Peque, para que vean montañas gigantescas. ¿Y cuál es la ruta para llegar de Peque a Bogotá? Entonces yo hacía una presentación desde Antioquia. En ese evento presentaban la Fundación Compartir, que es la de la fundación asociada con Pedro Gómez, que ha tenido el premio Compartir al Maestro y ha sido una institución importante para la educación desde el punto de vista del sector privado. El presidente llegó allá y dijo, ahí fue donde dijo, yo estaba ahí sentado, que iba a tomar prestado, que iba a robar, pues, entre comillas, el nombre para decir Colombia la más educada en el 2025. Yo he conversado bastante con la ministra y algunas cosas hemos compartido, pero yo no soy un asesor formal, ni nadie me ha dicho. Por ejemplo, yo he dicho y digo, y vuelvo y repito, fíjense ustedes todas estas discusiones que hay en el paro de maestros y todas estas cosas, pero nosotros en Colombia, y no recuerdo, o sea, yo fui alcalde en el 2004 y he estado en la política desde el comienzo, desde hace 15 años, y nosotros hemos construido una política de la educación para el motor de la transformación, pero no hemos tenido una sola vez una reunión donde me digan a mí y a nuestro equipo, hablemos de matemáticas. Entonces se hacen exámenes, se presentan pruebas, dicen vamos muy mal, pero nunca hemos hecho una sola reunión para hablar de matemáticas y saber qué hacemos. Yo digo, no puedo creer. Entonces discutimos cosas que vamos a mejorar la calidad, de todo tipo de cosas. Dije, bueno, vamos a resolver los problemas concretos. Y no hemos discutido un solo minuto desde que yo estoy en la política, en lo público, acerca de la matemática y qué se puede hacer. Nosotros no nos quedamos esperando instrucciones de nadie, nosotros vamos trabajando y tenemos nuestro programa de matemáticas. Pero se lo quiero señalar para que ustedes se den cuenta, y ni eso, claro, ni el lenguaje. Entonces, discutimos de tantas cosas y no llegamos a la esencia. Y en tantas oportunidades, además, gobernador, porque no es nuevo que discutamos de estos temas cada vez que hay un paro. Entonces, hablamos de la jornada única, hablamos de una cosa y otra que es necesario. Pero siempre en Colombia somos maestros en el sentido de estar en una nube y las matemáticas acá ¿cómo? Mire, gobernador, hay una foto, no sé si usted reconoce los personajes que hay en esa foto. Claro que la reconozco, yo estuve ese día allá. Hábleme de esa foto entonces, gobernador. Por supuesto, esa es la misión de sabios, y ahí está Gabriel García Márquez, y al lado está el profesor Carlos Vasco, que es matemático, allá está el presidente César Gaviria, Rodolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo. Ahí está Ángela Posada al lado también. Ángela Restrepo, nuestra científica acá de la Corporación de Investigación Biológicas. Está quien era el director de Colciencias, Marco Palacio. ¿Para qué fue esa misión? Era una misión, y yo, repito, yo estuve allá por una razón, porque yo hacía parte de Colciencias, la estructura del Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia. Yo hacía parte del Comité Nacional de Ciencias Básicas, el de Matemáticas, que repito, yo Pero voy a esa foto porque es que es lo que hemos hablado. Hace 20 años. Hablamos de Plan Decenal, hablamos de la Comisión de Sabios y digamos que volvemos a hablar de los temas. Y ahora los Comisión de Sabios hablaban de la ciencia y la tecnología en Colombia, el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, para hacer una mirada. Claro. Y la introducción, ese libro que se escribió con las recomendaciones de esa misión de sabios, el prólogo lo escribió Gabriel García Márquez, que decía una educación desde el nacimiento hasta la tumba. Y él siempre fue un inspirador del valor de la educación. Y repito, ahí hay unos científicos muy destacados de Colombia. Eso se engavetó. Pues aquí vamos. ¿Y dónde está el seguimiento? ¿Dónde está la discusión? Y esos eran los sabios, personas muy valiosas de la actividad científica de Colombia. Pero, pues, estamos en Colombia, por eso entonces aquí estamos discutiendo todas las cosas. Yo le digo, bueno, hablemos pues de matemáticas. Plan decenal, está desde 2006 aproximadamente, se fijó un plan decenal también. Desde antes, en 1996 son varios planes un plan decenal. Recuerdo que una persona amiga mía, que en ese momento era ministra, y una mujer antioqueña, María Emma Mejía, era la ministra de Educación en el gobierno del presidente Samper, 1996, se hizo un plan decenal. Algunas cosas participé yo y eso fue liderado. ¿Alguien en Colombia se enteró de qué se trataba el plan decenal? Y después en el 2006 se dijo, bueno, este plan decenal tal cosa, y hay otro. Y nos podemos llenar. Pero todo eso pues nos dice, porque de la incapacidad de nosotros en Colombia de resolver problemas y de aterrizar las cosas y darle contenido a los que estamos discutiendo. Entonces nos quedamos en una abstracción
y no llegamos a la acción. Vuelvo como al planteamiento inicial, las lecciones del paro. ¿Hay alguna lección del paro? Es decir, ¿quedó algo concreto del paro? Porque fueron 3 semanas en que los niños fueron a clase, aparentemente hay una concreto que quedó, de fondo, yo trato de mirarlo positivamente, Jorge, y es, yo no tengo la menor duda que nosotros en Colombia hemos avanzado en ese terreno de empezar a reconocer las necesidades del mundo del magisterio. O sea, nosotros hemos hablado de guerra, ilegales, corruptos, carruseles, trampas, todas estas discusiones que hay entre cortes, todo esto es un país polarizado que es costoso como sociedad porque se pierde la confianza en las instituciones, pero en ese momento aparecen maestras y maestros y hay un sentimiento de simpatía. Ahora, esa simpatía en cómo se concretó, sin duda que el tema salarial es importante y se puede hacer y se van a hacer muchas cosas, pero después de todo no hay un movimiento nacional para, bueno, vamos a darle pues a la educación como proyecto de país. Pero bueno, estamos hablando de Colombia la más educada en el 2025. Pues es un nombre puede ser un reto para inspirar, pero a eso hay que convertirlo y darle paso. O sea, por ejemplo, tiene que haber una ruta. Yo creo que lo entiendo a usted en algún momento hablando. Es que yo soy matemático y nosotros los matemáticos de algo sabemos nosotros es entender los problemas, plantear problemas y resolver problemas. Si usted dice, ¿cuál es el problema? Gobernador, ¿no hay una ruta para la calidad de la educación en Colombia? No, entonces. No hay. Ahora, se empezó algo que puede ser un primer paso, que lo presentamos acá en Antioquia, de hecho, y aquí vino el presidente y estuvimos en La Ceja y en Envigado con la ministra, y es hablar del índice sintético de la educación. Sí, claro. Y se empieza a mirar ya la calidad de la educación. Ya empezaron a pedir los departamentos con eso. Se empezó y se puso como una línea de base. Línea de base significa esta es la primera vez que se utiliza el indicador y sobre eso se va a medir incrementos. Yo creo que eso es diferente a pruebas saber, ¿eso qué mide? Recoge pruebas saber, recoge los resultados de las pruebas saber en matemáticas y lenguaje. Es un índice traído del Brasil, tengo entendido también. Creo que de Minas Gerais, del estado de Brasil, y otra parte es cuánto fue el mejoramiento, no solamente que le fue muy bien o muy mal, sino como respecto al año anterior mejoraron. Hay otra componente que yo no recuerdo. Bueno, listo, uno puede discutir sobre el índice, pero es una línea de base. Ahora, mi preocupación, o lo que nosotros decimos, bueno, listo, ¿y cómo vamos a mejorar? Yo creo que esa es la tarea que viene pero es decir, lo que yo estoy viendo, ha habido en el país, digamos, improvisación en materia de educación. También podríamos llegar a esa conclusión un poco. Pues ver esfuerzos como este de la Comisión de Sabios engavetado, ver los planes decenales de educación sobre los cuales no se ha vuelto a discutir, por ejemplo. Ha habido colombianización de la educación. ¿Y por qué lo digo? Pues yo soy colombiano y yo quiero Colombia, yo soy antioqueño y quiero Antioquia. A nuestro modo. Pero nuestra forma de no comprometernos con las cosas, poner los temas en un nivel de discusión que no comprometen a la gente y no hay compromisos, se hace un esfuerzo, como fueron los sabios que hicieron un esfuerzo para presentarle unas recomendaciones al país, pero después está el documento y no hay seguimiento, no hay exigencias, y entonces se decía, por ejemplo, tal porcentaje del Producto Interno Bruto debería ser dedicado a la ciencia y la tecnología. No hemos llegado allá, pero no hay un seguimiento, nadie responde, entonces no se traen las resultas y no se resuelven los problemas. En su discurso de posesión, el presidente planteó esto fuertemente y fue uno de los puntos centrales de su discurso, el tema de la educación de Colombia, la más educada. Digamos que ya el país sí tiene esa, más o menos, empieza a vislumbrar una ruta o aún no, digamos, dentro de lo que está construyéndola y yo espero que se siga. Por ejemplo, sacaron el índice, el programa Ser Pilo Paga. Ser Pilo, aquí en Antioquia se dice Pilo. Es una expresión de ser buen estudiante, ¿cierto? Sí, pero es muy yo recuerdo, bogotano, creo yo. Aquí, cuando yo era chiquito, en lugar de decir Pilo se decía Mazo. Muy mazo, yo no sé, usted que es más joven que yo, pues no sé si eso se dice todavía, pero ese fue un programa. El gobierno nacional también está sacando unas becas para maestras y maestros para su formación. Entonces hay unas ciertas acciones y yo espero que continúe el gobierno dándole forma a todo esto y que se avance. Yo trato de aportar, o sea, pero quisiera aportar más. No, es que nosotros estamos aportando muchísimo. Mi trabajo es, yo soy el gobernador de Antioquia, la más educada, y aquí tengo que trabajar todos los días, a todas las horas. ¿Y nuestro aporte para Colombia cuál es? Hagámoslo aquí. Porque si nosotros somos capaces de hacer muchas cosas acá, pues un ejemplo, las cosas se puede hacer las cosas. Listo, tenemos una llamada desde Fredonia, gobernador. Juan Camilo
Aguilar, Juan Camilo, buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Gracias por comunicarse con Afondo. A usted muchas gracias. Señor gobernador. Buenas noches, Juan Camilo. Muy buenas noches, señor gobernador. A propósito del tema y de lo que nos dejó el paro, yo soy maestro vinculado bajo el 1278. Quisiera plantear varios asunticos, señor gobernador. Adelante. Nosotros los maestros también le apostamos a la calidad. El asunto es qué tipo de calidad. Yo creo, como maestro que soy, que mejor educación se encuentra con maestros mejor preparados. Y maestros mejor preparados, obviamente, vamos a tener mejores enseñanzas, mejores procesos y demás. Pero en Colombia hay una talanquera, hay una barrera para que los docentes podamos prepararnos. Es decir, aplaudo también la iniciativa de las becas, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde radica la dificultad para poder hacer las maestrías, las especializaciones y los doctorados? Radica en que para poder ascender o para poder validar esos títulos es necesario la evaluación de competencias a la que nos oponemos los maestros. ¿Por qué razón? Porque es que la evaluación de competencias lo que hace es estar basada en una regla fiscal que solamente permite el ascenso de unos maestros. Yo creería, con todo respeto, señor gobernador, que si un docente realiza su maestría, su especialización en una universidad de alto nivel, acreditada y demás, ya la evaluación estuvo dada por esa universidad y debería validarse el título. No es cierto, señor gobernador, en lo que decía la ministra durante el paro, que los docentes nos oponemos a la evaluación. Nosotros los docentes tenemos 4 tipos de evaluación. Una que es la evaluación de ingreso, una que es la evaluación anual de desempeño que nos hacen los rectores, la evaluación del periodo de prueba y una cuarta que es la de competencias, que es la que nos permite la movilidad salarial en ascensos o en reubicaciones. Entonces, mi opinión concreta es, yo creo que si un docente realiza su especialización es porque quiere ofrecerle a sus estudiantes una mejor enseñanza y eso debería ser reconocido por el gobierno. Muchas gracias. Ok, gracias Juan Camilo. Mire, nosotros en Antioquia, estoy hablando del gobierno nuestro y muchas veces yo estoy reiterando diciendo, los políticos tomamos las decisiones más importantes de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, Antioquia, de las regalías a las cuales tenemos derecho como departamento, nosotros tomamos cerca de 25.000 millones de pesos. Eso es mucha plata, dicho cortico, es mucha plata. Y nosotros de nuestros recursos hemos presentado y estamos ofreciendo 700 becas para formación en maestrías y vamos a llegar a las 1.000. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Camilo. Y las becas no es en cualquier universidad, salga a hacer cualquier beca en cualquier lado. Ellos pueden en escoger. Universidad acreditada. Entonces, lo que él dice es cierto. Si pasa por una universidad acreditada, usted estudió en la Bolivariana. Antioquia. En la de Antioquia. La de Antioquia está acreditada. Pues usted sale de allá con un título de maestría, yo le creo, yo no le voy a hacer un examen. El pasar por la universidad, pues por supuesto certifica que usted es una persona con una capacidad. Yo estoy de acuerdo con Juan Camilo, de una vez súbalo. Claro, él habla de 4 evaluaciones. Pero la preocupación de él es la evaluación por competencias y dice, pero si yo hice esto, tengo esas condiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese tipo de cosas son relativamente fáciles de discutir, pero repito, yo no estoy en la negociación, entonces no me corresponde, pero yo estoy de acuerdo con él. Ahora, es muy importante que esa formación en maestrías esté relacionada con lo que pasa en la institución a la cual pertenece. O con el área de enseñanza. El pueblo en que está, por supuesto, tendrá que ver con un área de enseñanza. Pero yo le cuento que lo que nosotros hemos visto en Antioquia, con todas estas becas que nosotros hemos ofrecido, es impresionante la forma como responde la maestra. Esta semana lanzan otro programa de becas, entregan otras becas. Este viernes precisamente lanzamos. ¿Cuántas han entregado? 700 y vamos a seguir avanzando. ¿Y ya tienen cifras de cuántas? Nuestro reto es llegar a 1.000 en este periodo. Claro. Entonces es un esfuerzo de nosotros, repito, eso no nos toca, no nos obliga a nada, pero cuando nosotros estamos hablando de política para transformar la sociedad, nosotros, y yo lo digo con orgullo, tomamos una decisión de apostarle a maestras y maestros. Por ejemplo, aquí cuando estamos hablando hoy, estamos haciendo 13
diplomados de matemáticas, que de hecho lo estamos haciendo en parques educativos. En Chigorodó hay uno maravilloso. Y eso tiene que ver con la red de matemáticas de Antioquia. Y tiene que ver con la red de matemáticas, y tenemos uno para docentes de primaria. ¿Y por qué estamos haciendo? Porque nosotros hacemos las Olimpiadas de Conocimiento, nosotros sabemos dónde están los problemas. Es que yo sabiendo cuáles son las dificultades y después me pongo a dar discursos, no, vamos a hacer los programas, estamos Pero la enfrentando... tarea no es fácil, es una tarea complicada, porque digamos... La gran mayoría de las cosas fáciles ya están hechas. Muy bien, gobernador, nos vamos a una pausa. En A Fondo estamos hablando con el gobernador de Antioquia sobre educación. Ya regresamos después de una corta pausa. De acuerdo. Es un acuerdo nefasto para el movimiento sindical, para el magisterio. Es un acuerdo que hizo ruptura con los sueños y las esperanzas que teníamos los maestros de avanzar en la conquista por nuestras reivindicaciones salariales, prestacionales, laborales. Rechazamos los acuerdos que firmó la dirección de FECODE con la mayoría de la Junta Nacional, porque no recoge el sentir de esta gran movilización histórica que ha unido a todo el magisterio 2277 y 1278. No recoge las expectativas ni en términos de nivelación salarial, ni en términos de la salud, ni en términos de garantizar la no privatización de la educación. La indignación de saber que las juntas directivas de FECODE y de las seccionales han desconocido las peticiones del gremio. El acuerdo me parece totalmente nocivo. Nos encontramos en peores condiciones que antes de realizar el paro. La propuesta salarial es obscena, absurda, no tiene presentación. Muy bien, continuamos hablando de educación a propósito de lo ocurrido recientemente, pues un paro que en aproximadamente 3 semanas dejó cerca de 9 millones de niños sin clase. Bueno, ya hubo un acuerdo y ahí veíamos un poco las posiciones de algunos profesores, algunos docentes que al frente de la Asociación de Institutores de Antioquia de ADIDA quedaron un poco insatisfechos con este acuerdo. Precisamente desde Bello, en este momento tenemos otra llamada en A Fondo. Se trata de John Freddy Piedrahita, quien también es un profesor, tengo entendido. John Freddy, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, adelante, John Freddy. Saludos para el gobernador. Y estamos con el gobernador de Antioquia, así es. Mi desacuerdo es que, de todas maneras, el paro buscaba una mejor nivelación salarial, donde sabemos bien que los salarios son muy malos y no motivan a tomar una carrera como una licenciatura. Mi pregunta es, el gobierno pretendía de que fueran las 8 horas, ¿sí?, y que hubiese desayunos, almuerzos y transporte para los estudiantes. Ahí sí había presupuesto. Para eso sí había presupuesto. Pero para nivelar los salarios de los docentes, quería hacer un salario digno, vuelvo y repito, un salario digno, no había presupuesto. ¿De dónde se gestionaría el presupuesto para los estudiantes y para la cantidad de proyectos? Por supuesto. Gracias. Yo creo que eso nos da pie. Obviamente, usted como gobernador no puede incidir en una política que es nacional, que tiene que ver con el tema de los salarios. Que el salario hay que mejorarlo y ya lo hemos discutido. Y pues yo no estoy negociando por ninguno de los dos lados. Nosotros tenemos una apuesta aquí propia donde hemos generado desde las competencias que nosotros tenemos en el nivel departamental una cantidad de políticas para recuperar la dignidad y apostarle al desarrollo de maestras y maestros, como hemos discutido. Ahora, yo sospecho, pero insisto, yo no estaba en la mesa de negociación ni me corresponde, pero el problema, y en este momento en Colombia hay un problema fiscal grande. Eso fiscal significa que los recursos que tiene el gobierno nacional para repartir en las actividades del gobierno se han visto sensiblemente reducidos. No, y hay un déficit impresionante, un déficit superior a los 12 billones de pesos. Toda esa plata se ha reducido y entonces ese es el contexto. Por eso el de tener sobre el aumento
para todos nosotros en el mundo de lo público y tener un incremento superior, yo creo que es un avance. Ahora, yo no estoy cuantificando hoy, porque ya lo mencionamos anteriormente, pues no es mi tarea y yo hago la que me corresponde. Pero yo pienso que sí, ya veo que hay una discusión entre los mismos maestros y hay un malestar con quienes negociaron y no me corresponde a mí pues entrar a meterme donde no tengo velas en esa discusión. Pero yo creo que se puede avanzar y se puede trazar una buena ruta. Exacto. Usted ya ha tocado un tema que es el tema de recursos. ¿Cuánto está destinando Antioquia en este momento a la educación en el departamento, gobernador? En términos generales es cerca de la mitad de nuestro presupuesto. Estamos hablando de cuánto dinero aproximadamente. Eso significa 1,5 billones de pesos, un poco más, pero una parte de esa nos viene del gobierno nacional, el Sistema General de Participación. Nosotros tenemos tantos estudiantes en el departamento de Antioquia, certificamos esos estudiantes. Recuerde que aquí ha habido estudiantes fantasmas en lugares donde ponían nombres que no existían, llegaba la plata y entonces se robaron la plata. O sea, se robaron en muchos lugares de Colombia se robaron físicamente la plata. En Turbo nosotros tuvimos un problema particular de esa situación. Pero en adición a todo eso, nosotros tomamos unos recursos especiales para, dentro de los recursos que recibimos, hay un pedacito pequeño para calidad y para infraestructura. Nosotros, no tengo la cifra de memoria aquí, pero de recursos, de la fábrica de licores, de los recursos que nosotros conseguimos, de las regalías, que fue un aporte importante, nosotros, cuando yo digo nosotros, es el gobierno que yo dirijo, ha tomado unos recursos importantes para decir, vamos para la educación, en una inversión que no es la obligatoria. Me explico. A mí me pasan por cada estudiante tanto y esa plata va a pagar a maestras y maestros de acuerdo a ese escalafón, a pagar los servicios educativos. Nosotros tomamos, por ejemplo, plata para pagar transporte y hacemos un montón de actividades. Pero por fuera de eso, nosotros tomamos otros recursos para reforzar la educación en el departamento de Antioquia. Nosotros, por ejemplo, hacemos las Olimpiadas del Conocimiento, eso no es obligación. Esa plata no nos llega directamente a nosotros por las transferencias, pero nosotros tomamos recursos y decimos, vamos a hacer las Olimpiadas del Conocimiento, que ya vamos a empezar dentro de poquito. Ya eran, pero nos tocó posponerla por razón del paro. Pero nosotros tomamos una decisión política de decir, porque vamos a llegar a todos los colegios, a todos los pueblos, que toda la gente esté mirando qué está pasando, que se dignifique la actividad y así vamos construyendo. Ahora bien, en el país se dice que en las naciones más o menos avanzadas en materia de educación destinan cerca del 7% de su PIB a educación. Es decir, en Colombia estamos rezagados frente a, por ejemplo, una cifra de esas. Yo creo que sí, estamos no tan rezagados, pero cerca del 5% del PIB está asociado con la educación. Repito, necesitamos más. Eso está claro. Y yo como gobernador quisiera tener más plata para hacer más cosas, pero el punto fundamental de todo esto es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. ¿Cómo comprometemos a toda la sociedad alrededor del proceso de la transformación de la educación? Y esas son decisiones políticas que no dependen de la plata, sino de la decisión, de la visión, de la forma como vamos a llegar para entrar a las aulas. Gobernador, ¿cuáles son los resultados esperados? Cuando uno invierte, digamos, un presupuesto tan importante en educación, ¿cuáles pueden ser los resultados? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan al final de este gobierno de Antioquia? Le voy a dar uno que no se mide, y es que en todas las comunidades del departamento de Antioquia, en todas las personas haya claridad acerca de que estudiar vale la pena. Pero qué maravilla. Sí, es una maravilla, fíjese usted. Pero es como un intangible, digamos. Es intangible, pero nosotros lo estamos construyendo, porque cuando nosotros vamos a las Olimpiadas, nosotros estamos construyendo los parques educativos, estamos llegando a los pueblos, estamos diciendo, organicémonos alrededor de esto, hay una competencia. ¿Cuál es el proyecto educativo de cada pueblo? Pueblo que empieza a pensar en esto. Nosotros tenemos el programa de becas en Urabá. Todo estudiante que pase a la Universidad de Antioquia en Urabá le damos una beca. ¿Qué pasa en esa región? La gente empieza a decir, bueno, un momentico, vamos a prepararnos para estudiar, porque muchas veces hay desesperanza, y se lo pongo en un ejemplo sencillo. Porque todo esto es muy importante, es muy profundo, porque una sociedad que piensa en estos términos es una sociedad que no está pensando en la violencia, en la trampa, en la destrucción, sino que está reorganizando alrededor de unos valores fundamentales. Pero le doy el ejemplo. Por supuesto. La educación media son los 2 últimos años del bachillerato, los 2 últimos. Y uno de los problemas serios que nosotros tenemos de deserción es que terminan noveno, en mi época era 4º bachillerato, terminan y se salen de estudiar. Eso significa que un muchacho, una muchacha que se retire del colegio en noveno
sin terminar el bachillerato, casi que está firmando una carta para decir voy a ser pobre el resto de mis días, porque se está retirando sin tener una condición básica del estudio y se está cerrando todas las puertas para lo que viene después. Superior. No va a poder hacer educación superior si no termina el bachillerato. Entonces, vamos a mirar en Antioquia. ¿Cuántas personas terminan o se retiran con la educación media? Y nosotros vemos que solamente completan la educación media el 40%. Eso significa que el 60% de nuestros jóvenes se sale. ¿Qué hace un muchacho, una muchacha que se salió? ¿Cuál es la cifra, gobernador? Perdóneme. El 60% se retira. ¿El 60%? Sí, y muchos de esos es, ¿yo para qué estudio? Yo tengo que trabajar, ¿para qué estudio si no, yo qué voy a hacer? Eso no sirve para nada, está en el pueblo y dice, aquí ve a unos que no han trabajado. Entonces, ¿qué hace un muchacho y una muchacha que se salió en ese momento? ¿A dónde va a parar? Así arrancamos nosotros en Medellín. En Medellín, cuando yo fui alcalde, arrancamos con el 50% de los estudiantes se retiraban en la educación media, en Medellín. Porque muchas familias que ya están educadas, pues dicen, bueno, el hijo cómo va a estudiar, y se retiran. ¿Y de dónde van? A una esquina. Y usted está sentado en una esquina, ¿qué puede pasar? Cuando la ilegalidad, la violencia, la corrupción, todo eso ofrece alternativas, eso es una puerta que se abre. Pero fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos un cálculo. Ya en Antioquia, en lugar del 40%, nosotros ya tenemos 60% estando en la educación media. Antes se retiraban 60, ahora se retiran 40. Ya mejoramos en un 20%. Eso es un montón de jóvenes que logramos que se quedaran en el colegio. Eso no lo mide nadie, pero es fundamental para esta sociedad. Entonces, vamos avanzando. ¿Y cómo se logra eso? Cuando empiezan a decir, pero usted puede estudiar y se puede ganar una beca. Claro. Cuando nosotros pusimos las becas del Fondo de Becas EPM y en el presupuesto participativo, en muchas comunidades la gente decía, voy a estudiar porque yo me puedo ganar una beca. Claro. Pero si no tiene beca, si no tiene ninguna posibilidad, nadie le habla de educación, a nadie le importa, y todo esto pasa, entonces dice, ¿yo para qué estudio? Bueno, porque hay algunos que critican el modelo y dicen que no ha dado los frutos esperados, especialmente en pruebas saber, donde Antioquia todavía no ha alcanzado los niveles óptimos y está por debajo de otros departamentos. Pues lo interesante sería saber que esas personas que dicen eso cuenten cuánto saben de las pruebas saber, porque es que es muy fácil hablar sin saber acerca de las pruebas saber. ¿Y en el índice sintético de educación? Esa es la primera vez que se mide, y mide unas componentes que habitualmente no se medían. Una tiene que ver con las matemáticas, con el lenguaje, las competencias, y además hay otro, el mejoramiento con respecto al año pasado. Yo no recuerdo cuál es la otra componente, le estaba dando vueltas desde que hablamos. Pero ya hubo una primera medición, ¿cierto? Entonces se recogió una y se puso, esto es. El año entrante vamos a ver qué pasa con ese índice sintético. ¿Y Antioquia cómo le fue? Nos fue como estábamos asociados con las pruebas saber, pero eso no me permite comparar con nada. Para que las personas que usted habla de las pruebas saber, le voy a decir una cosa que es medio dramática. Las pruebas saber de 11, el último año de bachillerato, no están estandarizadas. Entonces usted no puede decir, le hago esta pregunta, ¿hoy sabemos más matemáticas que hace 15 años en Colombia? No podemos, nadie puede responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque las pruebas que nosotros tenemos no están estandarizadas y no me permite decir si hemos mejorado o no. Y aparece aquí dentro de este contexto unas pruebas que llaman las pruebas PISA. Hay gente que habla de las pruebas PISA sin tener ni idea, porque es muy fácil hablar de las cosas sin tener ni idea. Las pruebas PISA sí están estandarizadas. Y las pruebas PISA dan una información y dicen cómo se ha avanzado o no se ha avanzado y en qué condición estamos. Nosotros estamos mal. En Antioquia estamos en un punto que no queremos estar. Hay gente que me dice, no, pero Antioquia es la más educada, entonces ¿por qué? A ver, pues Fajardo llegó y entonces cambie pues las pruebas. A ver, eso no se trata. Nosotros nos pusimos un reto y es vamos a hacerlo más educado. ¿En qué regiones hay más dificultades? Es decir, porque usted ya lo ha mencionado. Es muy fácil decirlo. Las regiones donde más necesidades hay son Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Y nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, con las pruebas de matemáticas, y usted ve el índice de riqueza de la región, y en donde la región donde más riqueza hay, mejor les va en matemáticas, y donde menos riqueza hay, peor les va en matemáticas, en Urabá, en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio. Pero, por ejemplo, en Urabá, que nosotros le hemos puesto toda esta fuerza, es impresionante la cantidad de maestros y maestras que se están ganando becas. Y la cantidad de estudiantes que se están empezando a ganar becas para la educación superior. Eso no pasaba nunca si no llegamos nosotros.
porque estamos diciéndole a la gente y construimos la sede de la Universidad de Antioquia en Apartadó y la gente dice, mírelo aquí, yo la tengo. Es que muchas cosas que se hablan en este mundo son, entre comillas, abstractas. Nosotros tenemos las Olimpiadas, íbamos a los pueblos, íbamos a los diferentes lugares y esta jovencita de Caucasia se ganó la mejor de toda Antioquia y del Liceo Caucasia van 3 y empezamos a dar nosotros un mensaje. Mañana vamos para Anorí, la niña que ganó en Anorí, que hoy está estudiando en EAFIT, de una vereda de Anorí. ¿Qué logramos con eso? Logramos que mucha gente diga, claro que se puede. Y nosotros estamos haciendo una transformación social, cultural. Y estamos llegando a tantos espacios. Esté seguro que dentro de muy poco tiempo las matemáticas van a ir mejorando en las notas, pero eso no lo hace nadie, no ha nacido el que lo haga de un día para otro, pero sí nació con nosotros los que le apostamos a la educación. Bueno, ahí viene el libro de los 100 problemas. Hicimos el libro de los 100 problemas. ¿Y para qué hicimos el libro de los 100 problemas? ¿Usted sabe? No, cuénteme. Yo le cuento, porque nosotros decimos, bueno, se gradúan de bachiller, entonces hay gente que se queja, que no saben, que sí saben, se dice cualquier cantidad de cosas. Hay mucha gente que tiene una actitud que no es la mía y es a descalificar, no es que los jóvenes de hoy nada. Falso, los jóvenes de hoy son tan importantes como éramos nosotros, su generación que es distinta a la mía, todos son extraordinarios. Entonces el reto que nosotros tenemos es pues, crear las condiciones para que se desarrolle su capacidad. Cuando nosotros hacemos los 100 problemas, eso surge con Horacio Arango, que trabaja con nosotros, matemático como yo. Decimos, bueno, Horacio, le dije yo, vos sos capaz de hacer una lista de 100 problemas que si una persona sale de bachillerato debería ser capaz de resolverlos. No quiere decir en un segundo, pero pensando y trabajando. Yo le puse la tarea a Horacio Arango. Y Horacio Arango se puso a mirar, revisó los conceptos fundamentales que tenemos que saber todos de matemáticas. Que el problema de las matemáticas no es que uno tome un curso de matemáticas y quedó listo, porque usted entra al colegio y sale del colegio y todos los años ve matemáticas. Empieza con aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, todas estas cosas. Y lo mismo pasa con el lenguaje, eso es creciente. Pero digamos que el lenguaje, el lenguaje de las matemáticas es otro lenguaje. Y lo de las matemáticas es acumulativo. Entonces usted no sabe aritmética, tenga la certeza que con cálculo va a tener problemas. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo hacemos? Y Horacio identificó 55 temas fundamentales. Y para cada tema fundamental escogió unos problemas que estarían relacionados con esos conceptos. Y ahora en las Olimpiadas del Conocimiento le vamos a entregar a todos los estudiantes de Antioquia, vamos a entregar cerca de 80.000 libros con los 100 problemas. Y tenga para que trabaje. ¿Qué pasa con eso? Muchos van a empezar a trabajar. ¿Ya usted Muchos lo resolvió, maestros, gobernador? ¿Ya usted lo resolvió? No, yo no he tenido tiempo de ponerme a resolver y a algunos me tocará pensar, pero yo espero tener el tiempo para resolver todos esos problemas porque además es muy divertido. Un momento, gobernador, que yo lo noto muy emocionado usted al hablar de matemáticas porque tenemos dos llamadas, se nos acaba el tiempo. Bueno. Yo no sé si don Alfredo Gómez todavía está en la línea. Don Alfredo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy corto, por favor, y adelante con su inquietud. ¿De dónde nos llama? De Bello. Muy bien, don Alfredo, adelante. Mira, para hacerle la siguiente. ¿Qué calidad de educación vamos a propender cuando directamente está el hacinamiento de los estudiantes, cuando tenemos estudiantes de 45 y 50 estudiantes? ¿Se imagina un profesor? La otra, la evaluación está la que la ministra lleva de 360 grados. Como bien sabe, pues, el gobernador, 360 grados es hacer un giro total y volver al mismo lugar. O sea, que otra vez se repite la misma evaluación y nadie pues va a ascender. En cuanto al paro del 2001, es el único departamento de Antioquia que no ha querido pagar a los docentes del paro del 2001. Todos los departamentos de Colombia pagaron ese paro del 2001 y Antioquia es el único que nos ha dignado en pagar esa deuda que nos debe. En cuanto a la nivelación salarial, no es el 12% que dice la ministra, porque supuestamente el 1 del año pasado, el 1 de este van 2. En el año 2016, 2 puntos, ahí irían 4, supuestamente. Entonces fue una falacia que nos metieron ahí. Y en cuanto a la otra, ¿por qué Antioquia está tan renegada a la parte de abrir para que los maestros asciendan, los del 2277, en abrir cursos para créditos que muchos maestros necesitan? Por supuesto. Don Alfredo, nos queda muy poco tiempo. Muchas gracias por su llamada. Estoy tratando de que no se me olviden todos los temas que tocó Creo que nos Alfredo. queda un minuto pues, para responder. No creo que alcancemos, pero... Ahí sí quedé listo porque me puse nervioso. Pero bueno, para el tratar tema de del recordar hacinamiento, todo. por ejemplo. Tiene razón, pues en un salón donde hay 45, 50 estudiantes va a ser muy difícil la labor del docente. En general, eso pasa en muy pocos lugares y se está avanzando en la construcción de la infraestructura que permite tener un número razonable de estudiantes asociado con un maestro o una maestra.
Tiene razón, esa es una discusión. El otro tema, el de un pago pendiente. Del 2001. Eso no es voluntad mía ni que yo diga, es que no les quiero pagar, no. Esa es una polémica que hay pues, desde el 2001. Yo llegué de gobernador en el 2012, pero todo es una polémica porque no se pagó y tenía que ver con unos días que se han descontado. Yo me he sentado, yo particularmente he estado sentado con la gente de día, hemos pasado por toda la discusión con el ministerio, hemos entregado los papeles que se nos han pedido, pero no es un capricho. Aquí ya estamos en un terreno jurídico que no depende que yo diga páguese o no se pague, sino que hay un camino jurídico recorrido que ya está avanzado, está en un punto en que no es simplemente que yo tenga voluntad. Claro. Él tenía más puntos. Ahí tenía más puntos. Yo, gobernador, lo único que quiero preguntar para cerrar, Antioquia, ¿será la más educada? ¿Cuál es la meta que hay? Pues ese es el reto que nosotros tenemos, así como queremos producir el mejor café del mundo y te estamos preparando, y cuando vamos a hacer el programa de cafés especiales, nosotros ponemos, mira, aquí 1, 2, 3, 4, hay que hacer todo esto. Lo estamos haciendo. Muchas cosas para hacer. El tiempo perdido o el retraso es grande por las circunstancias que hemos vivido nuestras... El tiempo de este programa es corto, el tiempo del gobierno departamental es corto, 4 años, pero si continuamos por este camino, tenga la certeza de que llegamos y vamos avanzando. Y la inmensa mayoría de docentes en Antioquia, maestros y maestras, están trabajando para mejorar. Yo doy fe de eso y estoy seguro que llegamos. Ahora hay que trabajar, pues que sentados, ¿cuándo? Gobernador, muchas gracias por estar en A Fondo. El gusto es mío, muchas gracias. Muy bien, hablamos de educación con el gobernador Sergio Fajardo. Los esperamos la próxima semana. Gracias por haber opinado en nuestras redes sociales @numeralteleantioquia. Que tengan una feliz noche.